Y recibimos a nuestra segunda invitada, la diputada provincial Lucila Di Ponti, del Partido Justicialista, Movimiento Evita. ¿Cómo estás, Lucila? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en tu sitio describís, te diría que con cierta nostalgia, tu infancia en Guadalupe, en Santa Fe, respecto a esa vida barrial de tomar mate en la vereda, de jugar al carnaval, que hemos perdido. En los barrios se nota muchísimo eso. ¿Qué crees que le pasó a la Argentina? Bueno, sí, vos sabés que yo me vine a vivir a Rosario a estudiar, pero después cuando elegí un lugar donde vivir me fui a vivir a Alberdi, que es un barrio parecido a Guadalupe, al barrio donde yo me crié, buscando, digamos, esa situación de más tranquilidad, de paz, de volver a casa después de trabajar y poder ir al almacén y demás. Y la verdad es que la vida se ha transformado mucho y para todos los ciudadanos, creo, sobre todo en Rosario, me parece que hay una problemática muy específica acá, hemos tenido que modificar dinámicas cotidianas para de alguna manera buscar protegernos de situaciones vinculadas a la violencia y a la seguridad, que creo que es el principal problema que tenemos hoy en esta ciudad y que, como vos lo señalás también, un poco en términos de lo nacional está atravesado por una situación económica muy crítica. Y creo que a mí, vengo pensando que el año que viene se cumplen 40 años de democracia y que tenemos que verdaderamente y con mucha autocrítica, sobre todo desde la política, reflexionar qué logramos y qué no logramos, sobre todo en estos 40 años de democracia y qué queremos para los próximos, ¿no? Porque la calidad de vida que se ha perdido o que no se ha podido alcanzar para las mayorías argentinas, santafesinas y rosarinas es realmente la principal deuda que tenemos como Estado y como sociedad. Perteneces a un movimiento Evita, que tiene un testeo permanente en los sectores más vulnerables. La vez pasada hablábamos con Eduardo Tognoli con respecto a esto de lo que Cristina Fernández puso en crisis, que es el manejo de los planes sociales, un término que está degradado desde el punto de vista político por el mal uso, y no se habla de empleo informal, sino que se habla de planes sociales. Cristina dijo, palabras más, palabras menos, que era el Estado quien tenía que administrar esos planes para terminar con el clientelismo. ¿Esto responde a un cambio de posición de la vicepresidenta o de una enemistad con respecto al movimiento Evita? Mira, yo no quiero hacer interpretaciones respecto de cuál fue la intención de Cristina a la hora de decir eso. Lo que yo sí valoro es que nos dio la oportunidad de introducir en la conversación pública la discusión acerca de qué pasa con el mundo del trabajo en Argentina y que desde mi perspectiva erróneamente se focaliza a través de la mirada de los planes sociales, que realmente los programas sociales hoy en Argentina abarcan a una porción muy pequeña de la población, pero por otra parte nosotros tenemos el 50% aproximadamente de las personas en condiciones de trabajar, es decir, de la PEA, que están por fuera del trabajo formal, que no forman parte de esto que muchas veces se dice como trabajo genuino, que quizás yo no coincido tanto con este concepto, sino que entiendo que es trabajo con derechos, trabajo formal, asalariado, con obra social, aportes, convenio colectivo que le permite negociar y defenderse de la inflación. La mitad de la población económicamente activa está por fuera de esta situación, pero de cualquier manera trabaja, porque si no, no podría vivir, no podría comprar los alimentos, pagar los servicios, tomar el transporte, y todo este trabajo que se realiza por fuera de la formalidad tiene que ser uno de los principales desafíos en términos de políticas públicas en Argentina para pensar cómo construimos una normativa, una institucionalidad laboral que nos permita volver a darle derechos al conjunto y volver a darle protección y previsibilidad. Me parece que ese es uno de los debates fundamentales para pensar el desarrollo del país y que esta frase o esta acusación, quizás para nosotros que hizo Cristina en ese momento, sí nos permitió poner en discusión un tema que venimos señalando desde hace mucho tiempo. Lucila, coincidimos porque el trabajo siempre es genuino, es verdad, puede ser formal o informal. Ahora, en ese rasgo de informalidad que tanto afecta al trabajador argentino, ¿qué crees o qué posición tiene el Movimiento Evita de qué habría que hacer para cambiar la situación? Mira, nosotros, para decirlo un poco simple y linealmente, entendemos que hay
tres sectores de la economía que tienen que ser abordados con políticas específicas, ¿no? Que son los generadores de empleo. Por un lado tenemos el sector público, bueno, que corresponde, digamos, a las dinámicas del Estado, y donde también debe haber un párrafo especial para las empresas del Estado y qué rol entendemos que tienen que cumplir. Tenemos el sector privado, donde hay también sectores de punta que son competitivos internacionalmente y otros sectores que tienen que ser protegidos. Y después tenemos un tercer sector donde están incorporados el sector cooperativo, de la economía social, popular, todo lo que es la no formalidad o la informalidad. Y entendemos que para ese sector tienen que desarrollarse políticas específicas. Por un lado, que apuntalen y que promuevan la competitividad, digamos, la sustentabilidad económica de este sector a través de financiamiento, que no puede ser el mismo financiamiento que se le ofrece a una empresa que tiene otras condiciones para negociar, digamos, con los bancos o con las entidades financieras. Tiene que ser un financiamiento accesible, específico, para que estos sectores puedan dotarse de herramientas, puedan dotarse de insumos y capitalizarse para crecer. Tenemos que desarrollar políticas específicas también para poder promover que los productos que allí se realizan y se desarrollan puedan ser comercializados cada vez en una medida más grande, porque esto también tiene otro impacto adicional, que es la posibilidad de dar competitividad en la fijación de algunos precios, por ejemplo, en el rubro de los alimentos, donde necesitamos diversificar la oferta para poder de alguna manera ir desde distintos lugares atacando el problema de la inflación, ¿no? Y nos parece que además de impulsar y fomentar la producción, tiene que haber otra política específica, que tiene que ser una política de diseño nuevo, de implementación nueva, para poder darle institucionalidad a los trabajadores, es decir, derechos, protección, seguridad social, aporte jubilatorio, obra social, y que realmente el monotributo, que es la figura que fue creada de una manera y que después se flexibilizó y se usa para atender muchísimas situaciones, tiene que ser también revisada y quizás reformulada para abordar las situaciones específicas de estos trabajadores. Una pregunta, ¿cuánto crees que tiene que ver por allí, muchos empresarios se quejan del excesivo costo de un empleo formal, producto de leyes sindicales que quizás llevan su tiempo y que por ahí hay que modificar? ¿Cuánto crees que tiene que ver esto con la formalidad o informalidad del empleado? Mira, si nosotros vamos a analizar las cifras de generación de empleo del sector privado formal en los últimos 20 años, realmente no han habido grandes variaciones, y quizás sí han habido momentos donde tuvimos doble indemnización, otros que no, donde las leyes, digamos, que de alguna manera ejemplifican los aportes laborales, han ido cambiando. A mí me parece que ese no es el principal problema que tiene el sector. Quizás con algunas disminuciones se crecería un poquito en términos de la generación de empleo, pero me parece que no es un crecimiento que vaya a modificar realmente los índices en la medida de lo que se necesita. Hoy, para poder formalizar a todo el sector de trabajadores que no están en la formalidad, el sector privado debería emplear el doble de trabajadores de lo que emplea hoy en su conjunto, ¿no? Y me parece que hoy la economía argentina no tiene, sobre todo la economía del sector privado, la capacidad de generar ese nivel de crecimiento. Me parece que hay que ir por otros lados y que quizás el llamado costo laboral, si bien pueden discutirse distintas alternativas, no podemos tener para siempre la doble indemnización, pero a su vez es necesario proteger, digamos, lo que tiene que ver con los puestos de trabajo. Me parece que eso puede discutirse, pero que esa discusión nunca tiene que implicar una pérdida de derechos para los trabajadores que hoy están en condiciones de protección que han ganado a través de la historia, ¿no? Creo que de cualquier manera necesitamos en Argentina, sí, quizás. Bueno, el otro día fue el coloquio de IDEA y con el concepto ceder para crecer se dijeron algunas cosas. Me parece que quizás debería haber un compromiso de todos los sectores de mínimamente poder sentarse en una mesa para discutir cómo superamos algunos de estos nuevos problemáticos que vienen siendo obstáculos para el desarrollo con inclusión en Argentina. El peronismo es verticalista por tradición, digamos. El otro día al senador provincial Miguel Rabia le preguntábamos quién era su referente político en Santa Fe, si era Perotti como gobernador o Lewandowski. Y no dudó, dijo Lewandowski. ¿El tuyo cuál es?
¿En la provincia? Sí. Bueno, nosotros tenemos un compañero que es el secretario general del Movimiento Evita en la provincia, que es Gerardo Rico, y a nivel nacional es Emilio Pérsico. Pero yo formo parte de una organización que es absolutamente democrática, digamos, en términos de su toma de decisiones, y que las referencias tienen que ver con poder darnos un orden para llevar y para implementar las políticas que creemos que son indispensables en determinado momento, y desde nuestro punto de vista para abordar las prioridades que tiene que ser terminar con la desigualdad, terminar con la pobreza, avanzar en la ampliación de derechos, ¿no? Y creo que esto no lo logramos desde un solo sector, lo logramos en diálogo con el resto de los sectores del peronismo y sobre todo con otros sectores que quizás no forman parte del peronismo, pero sí coinciden con nosotros en la necesidad de que Argentina tiene que construir 40 años de democracia que tienen que ser totalmente mejores que los que tuvimos hasta ahora. ¿Qué sectores serían esos sectores? Bueno, hay diversidad, digamos, me parece que ahí podemos buscar en la política compañeros y compañeras que vienen de una tradición más de centro-izquierda o que vienen de una tradición vinculada a los movimientos de los trabajadores, y no solo de la política, también en distintos sectores sociales. Bueno, lamentablemente, digamos, hoy en Argentina vivimos en un escenario de polarización muy fuerte que quizás nos obstaculiza la posibilidad de encontrar algunos otros acuerdos, pero yo creo que hay muchos compañeros y compañeras de partidos provinciales o de partidos que han tenido fuertes raíces en la provincia, como puede ser sectores del radicalismo, del socialismo, con quienes incluso podríamos coincidir en un programa de gobierno. Muchas veces las decisiones políticas coyunturales nos llevan por caminos distintos, pero me parece que Argentina se debe la necesidad de construir coaliciones nuevas que nos permitan mirar hacia el futuro. Me toca la pregunta incómoda porque hizo una en el medio que no correspondía, no la quiere hacer él. La pregunta incómoda es, del 1 al 10, ¿qué puntaje le das al gobierno de Alberto Fernández? Bueno, me parece que es difícil poner un puntaje. Lo que sí, a mí me parece que es necesario decir es que nosotros llegamos el 2019 con una propuesta y un contrato social con la sociedad argentina que lamentablemente en este tiempo de gobierno no ha sido cumplido, y que ahí hay no solo una deuda, sino también una necesidad de reafirmar que nuestras convicciones más profundas tienen que ver con poder arribar a esos objetivos que no se pudieron cumplir, y que, bueno, yo soy de una generación un poco más joven y que todavía me parece que nos queda mucho por recorrer, y que en este sentido no quiero dejar también de hacerme cargo no solo de las deudas y de las cosas que no se pudieron hacer, sino de que es necesario insistir en que a través de la política, porque creo en la política, creo en el Estado, creo que esas son las herramientas que nos van a permitir estar un poquito más cerca de ese contrato social que en estos 3 años no pudimos realizar completamente. Lucila, muchísimas gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes. Seguimos en Hora Política con Agustina González Cid, la secretaria de Planeamiento de la Ciudad de Rosario.